Ella escribió para The Guardian y luego para Washington Post. En los años 80 fue jefa para América del Sur de la revista Newsweek. También escribió para The New Yorker y The New York Review of Books. García Márquez le invitó a ser parte de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano con un taller para jóvenes periodistas de todo el continente. Ha sido galardonada con muchos premios importantes, entre ellos el premio Ortega y Gasset de Periodismo en el 2017 o el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en el 2018, entre muchos otros. En el año 2008 fue nombrada profesora visitante de la Universidad de Chicago. Ha publicado, entre algunos libros, El año que no fuimos felices en el 98, Al pie de un volcán te escribo en el 95, Los placeres y los días en el 2015, ¿Será que soy feminista ahora en el 2020? Como digo, entre muchas obras más. Su obra ha tenido un impacto profundo en sus lectores. Sus ensayos y crónicas reflejan la ética y el compromiso con su oficio. Alma Guillermo Prieto es cuestionadora por esencia, provoca interrogantes en cada publicación y en su último libro dice que no sabe pensar sin escribir. La palabra es su herramienta vital para construir y esta tarde nos honra con su presencia acá en la Feria Internacional del Libro de Quito. Bienvenida, Alma, y gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a ti. Es un gusto siempre estar, aunque sea de manera virtual, en el Ecuador y sobre todo en la hermosísima ciudad de Quito. Un saludo a todos los escuchas. Me están pidiendo, perdón que lo haga por este medio, pero no, hemos tenido problemas de comunicación. Me están pidiendo que yo active mi vídeo, pero cuando trato de activar mi vídeo me dicen que no puedo activarlo porque desde la sala técnica me la tienen desactivada. Entonces, mientras tanto, pues vamos a tratar de hacer esta charla, que espero que sea una charla con una gran disculpa con ustedes por la demora, sobre este libro, sí, que es más que nada un ensayo largo. Hicieron una edición muy bonita, la publicó Random en Colombia y posteriormente en España. Espero que se consiga en Quito pronto. A ver si ya puedo activar. A ver, esperen. Sí, te estamos viendo, Alma, te estamos viendo ahora ya. Sí, ya, por fin. Sí, al fin. Uf, Esa voz tiene bravo. rostro ya. Albricias, la sufrimos, pero por fin la hemos logrado. Bueno, Así es. déjame nada más estar segura que no se me va a caer el iPad encima. Yo creo que, Alma, antes de que, porque tengo una curiosidad enorme, antes de entrar ya de lleno en este libro que nos morimos de la curiosidad por saberlo, por entenderlo, por explorarlo, hay algo que me llama mucho la atención. Yo quisiera saber un poco cuál es la relación que tiene la danza con la palabra y la libertad. Mira, yo me he pasado los últimos 40 años escuchando esa pregunta y diciendo que no tiene ninguna, pero en realidad sí tiene. Y me he llevado estos 40 años empezar a aceptarlo. Yo fui bailarina hasta los 23 años. No fui una bailarina estelar, esa era mi ambición, es decir, yo quería ser estrella. Son pocas las personas que se meten a la danza queriendo ser una del montón. Yo quería bailar para ser una estrella cuando me di cuenta de que eso no iba a ser posible, con muchísimo dolor, un dolor que duró años. Dije, pues ni hablar. Y por casualidad entré a ser reportera y posteriormente a ser escritora. Hoy día, que han pasado 40 años o más, yo sí pienso que hay una relación, dos tipos de relaciones con la danza, te cuento. Una es la disciplina de trabajo, pero bestial, que se necesita para bailar.
La resistencia física que se necesita para bailar, si tú estás bailando, haciendo ejercicio intenso, 6 horas al día, 6 días a la semana, todas las semanas del año, salvo excepción, cuando te enfermas o en Navidades, pues tienes una resistencia física enorme que a la hora de empezar a reportear me sirvió muchísimo. Em, Porque el tipo de reportaje que yo he hecho siempre ha sido un reportaje de acción. Al lado hice mi aprendizaje de una fotógrafa, al lado de una fotógrafa muy excelente, Susan Meiselas, y con ella yo aprendí que si no te acercas no tomas la foto. Entonces yo para escribir tengo que estar muy cerca para tomar esa foto mental y transmitírsela con palabras a la gente que me escucha. Pero también hay una relación de buscar siempre la forma bella. Suena muy pretencioso, pero pues eso hacemos los escritores, ¿no? Buscar la forma bella para decir las cosas o la forma antibella para decirlas, pero con esa preocupación. Lo que me parece curioso de este ensayo largo, largo que escribí ahora, es que no es a base de reportaje. Es la primera vez que yo escribo un libro que no es un reportaje, sino un ensayo. Y fue como trasladar mi manera de escribir del cuerpo a la cabeza. Y en ese sentido sí fue un ejercicio muy nuevo para mí. No sé si eso te conteste la pregunta. Bueno, sin duda, ese lenguaje del cuerpo también dice mucho, ¿no? Y estoy segura que en tu danza ya escribías, ya contabas historias con cada uno de los lugares de tu cuerpo, de tu cara, de tus brazos. Me hubiera encantado verte bailar. Pero bueno, ahora sí, vamos al grano. ¿Será que soy feminista? ¿Será que eres feminista, Alma? A ver, yo empecé este libro, ahora sí les puedo mostrar la portada, porque es muy, muy bonita. La editorial le trabajó mucho. Yo les pedí que justamente la portada tuviera la imagen de una mujer que piensa, ¿sí? Que reflexiona sobre sí misma. Yo empecé a hacer este ensayo para contestar a una serie de mujeres que se habían enojado conmigo, no importa por qué, y me habían dicho que qué hacía esa vieja subida ahí en ese escenario hablando con una feminista si ella no sabía nada de feminismo. Y en ese momento yo pues como que me crucé las cananas, ¿verdad? Como mexicana que soy, y dije, les voy a contestar, pero dignamente. Y a la tercera palabra me di cuenta de que no tenía ningún caso hacer eso, porque la pregunta era sumamente interesante. ¿Será que soy feminista? ¿Y qué significa? Para contestar esa pregunta uno se tiene que preguntar más allá de eso, ¿qué es una feminista? ¿Qué significa ser feminista? ¿Qué significa ser feminista no en la época de mi juventud, sino en la época de hoy? Cuando esta nueva ola de feministas está llevando adelante la lucha por la igualdad entre los hombres y las mujeres, más allá de los pasos que dimos nosotras, las de mi segunda ola, digamos, de feminismo. Entonces, todo este libro es un esfuerzo por dilucidar qué es el feminismo, qué significa ser feminista hoy y será que yo soy feminista. Entonces, la pregunta pues se la dejo a las lectoras y a los lectores también, ¿no? Si lo necesitan. Pero ese es el impulso detrás de este libro y es un libro lleno de preguntas y no de respuestas. A mí me gustan las lecturas que no me contestan con dogmas, sino que sirven para que una persona se haga a sí misma las mismas preguntas.
Sí. Esto me parece clave. Es un libro de interrogantes. Y yo concuerdo contigo que cuando nos dan las respuestas, dejamos de buscar, dejamos de explorar, dejamos de mordernos, de sacudirnos, ¿no? Creo que las preguntas y los interrogantes nos vuelven telúricos para crecer y para volar. Y claro, volviendo a este ensayo, porque claro, a mí me interesa también explorar, ya nos has contado un poco las motivaciones, pero quisiera explorar en ese mundo femenino tuyo, donde el feminismo, el arte, se fusionan de alguna manera, pero esos cuestionamientos que tú quieres dejar, ¿de dónde salieron? ¿Por qué están ahí? A ver, te cuento una cosa. El libro tiene 3 partes, ¿sí? Hay una primera parte en que yo hablo de mi propia juventud y digo una cosa que no sé si a ti te parecerá cierta. Yo creo que es una verdad para todas las mujeres que nos hemos considerado o nos consideramos feministas. Y es si empezamos a reconocernos como feministas a partir de un daño propio. Me sucedía una cosa a mí que yo creo que le sucede a muchas mujeres de mi generación, quizás también de la tuya, que es que respecto a las jóvenes de ahora, nosotras decíamos, ay, pero ¿de qué se quejan tanto estas muchachas? Si a mí me hacían lo mismo y hasta peor, y yo me sabía aguantar. Y hubo un momento en que yo dije, pero ¿por qué se tienen que aguantar? ¿Por qué me tengo que aguantar yo? ¿Qué significa eso de que a pesar de considerarme feminista, en mí misma yo me haya aguantado y que mi orgullo haya sido aguantarme sin quejarme? ¿Por qué? Entonces el libro empieza recordando yo el manoseo en la calle, no sé si tú lo habrás padecido, que te persigan por la calle, que te digan cosas espantosas al oído, que no tengas manera de defenderte, que 5 tipos sigan detrás de ti diciéndote, y si no les contestas, entonces te empiezan a decir fea, despeinada, cualquier insulto que se les ocurra, que quieran meterte la mano, que vayas caminando sin molestar a nadie en la calle y pase un ciclista y te quieran dar una nalgada. Todas esas cosas que uno dice, ay, pues si no era tan importante, ¿de qué se quejan? Pues sí, quejémonos, ¿no? Entonces, mi reflexión en el libro empieza a partir de por fin, a estas alturas de la vida, decir, claro que me hicieron daño, claro que yo hasta la fecha camino por la calle con la mirada abajo para no provocar, ¿sí? Para pasar inadvertida, para ser invisible. Claro que ese es un daño y claro que mi derecho era y es protestar. Y entonces mi primera pregunta de las muchas que yo me hago en el libro es, ¿será que para ser feminista una tiene que empezar por reconocer un daño propio? ¿Será que todo el feminismo empieza en primera persona? ¿Sí? Las amigas que tengo, casadas desde hace muchos años con hombres enfermos de alcoholismo, ¿hasta qué punto están coartando su libertad en favor de otro que no quiere asumir su propia libertad? Las mujeres, la cantidad infinita de mujeres golpeadas, maltratadas, las que les han dicho que su embarazo no es de ellos, ¿no? Y que ellos no van a reconocer ese hijo. Los celos espantosos, coartantes
envenenados. Uf. Entonces, esa es la primera parte del libro y reconocer cuál es el impulso de la primera parte. Bueno, tenemos una gran noticia y es que Luis Fernando Fonseca nos dice que tu libro está en el Ecuador desde hace 6 meses. Así es que eso, sí, eso ya es una gran noticia para ti, para nosotros los lectores. Y yo no soy absolutamente honesta, no he leído ese libro y justamente estaba buscando ingresar por la parte virtual, pero bueno, ahora que lo tenemos acá, pues va a ser lo primero que yo haga y eso es muy importante, Alma, para que obviamente estemos más cerca de ti, ¿no? Ah, no, me da mucha alegría. Procuramos que fuera un libro hecho con papel no de buena calidad, hay que decir que las imágenes por eso mismo, y chiquito, y un formato chiquito para que fuera un precio accesible. Nos preocupamos mucho por eso. Me interesa mucho que las mujeres jóvenes puedan acceder a él, que las mujeres que no suelen comprar un libro puedan acceder a él. Pero tú me has hecho una pregunta sobre la relación entre la estética y el feminismo. Entonces te cuento otra parte del libro. Bueno, hay una segunda parte que es muy someramente una brevísima historia de ciertos puntos altos del feminismo. Por dos razones, porque las mujeres que a lo mejor piensan que no son feministas o que antipatía a las feministas son unas peludas sucias que odian a los hombres. Es bueno que conozcan la historia del feminismo y que la lucha de las mujeres es la que nos ha dado a todas el derecho de voto, por ejemplo. Que el voto no llegó por arte y magia ni por una decisión de los generosos hombres, no. Llegó porque hubo mínimo 70 años de lucha, de movimientos en que las mujeres sufrieron cárcel, apedreadas, persecución, divorcios de sus maridos que decían yo no quiero una feminista en mi casa, etc. Y fue eso a lo largo de años y años. Yo no sé en qué año se concede el voto en Ecuador, pero en Bogotá, donde yo vivo, fue en 1954, imagínate. 1954, porque antes de eso se consideraba que las mujeres éramos demasiado tontas o analfabetas o emocionales para poder votar. Y eso lo decían los senadores y los diputados frescamente. El voto fue una lucha feminista y fue una conquista feminista. Entonces hay una historia del feminismo también para las mujeres jóvenes de ahora que quizás son feministas, pero que no saben de dónde vienen, que no saben que la lucha de ellas está sustentada por 200 años de lucha de las mujeres. Que sepamos, 200 años de lucha de las mujeres, ¿no? Y después viene una sección, ahora sí, para tu pregunta, que es sobre el arte y la belleza. Yo no soy de las personas que pienso que hay que censurar el arte de épocas pasadas o la escritura de épocas pasadas. Nuestra historia es la historia de la humanidad. Y esa humanidad produjo arte maravilloso, principalmente los hombres, porque las mujeres vivíamos como ciudadanos de segunda clase o como animales. Como animales. Entonces el arte la producen los hombres. Pero eso no quita que cuando empezamos a ver el mundo con ojos que reconocen el daño, que piensan que tenemos derecho a exactamente los mismos derechos que los hombres, exactamente los mismos derechos, ni uno más, esos. Entonces vemos los cuadros de la antigüedad y decimos, uy, caray, ¿no? Yo no me quiero ver representada así.
Yo no quiero que las únicas mujeres que aparecen en 500 años de pintura estén o desnudas para la contemplación de los hombres o que sean la Virgen María. Yo no quiero que en las novelas las mujeres siempre seamos unas incapaces o unas especies de cifras. Entonces, inevitablemente, mirar es pensar. Y pensar es reconstruir el mundo. Y yo creo que el feminismo reconstruye el mundo. Entonces, a ver si encuentro rápidamente, por ejemplo, una de las fotos que me... sí, no sé si, pues, como les digo, la calidad de impresión no es la mejor, pero ¿será que me pueden hacer ahí un acercamiento? De un lado ven ustedes un cuadro del Renacimiento que es Susana y los viejos. Y entonces yo me pregunto, ¿será que ese cuarto de esa mujer tan apetitosa, mirada por unos viejos rabo verdes, estaba en el cuarto particular del dueño riquísimo de un palacio para que él, antes de los videos porno, tuviera ahí un estímulo para una sabrosa contemplación de una violación en proceso? Y luego una mujer que para mí es una de las diosas del cine, que es Marilyn Monroe, en una película muy inocente, que en español en México por lo menos se llamó Una Eva y dos Adanes. Miren cómo está vestida. Y miren los hombres que la acompañan, no sé si alcanzan a ver cómo la miran. Y entonces yo veo esa imagen y digo, ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es que a mí me gustaría ponerme ese vestido y ser Marilyn o ser admirada como Marilyn. Y que nosotras las mujeres nos debatimos constantemente entre el deseo de no ser nada más un cuerpo y unas tetas, por decirlo menos, y el deseo de ser deseadas y de complacer a los hombres para ser deseadas. Entonces, en este momento y en todos los momentos del feminismo, las mujeres han tenido que ser muy valientes para enfrentar sus propias verdades, contradicciones, dolores y para tratar de descifrar una nueva relación con los hombres. Eso, qué complicado, ¿no? Hay una partecita chiquita que normalmente es la que causa más, no sé si incomodidad o curiosidad. Yo hablo de la necesidad de que tengamos una ética feminista. ¿Qué te puedo decir? Me parece a mí que la ética feminista hay que inventarla, porque si estamos hablando de feminismo, estamos hablando de una revolución. Y si estamos hablando de una revolución, según yo, estamos hablando de la revolución más grande que ha habido en toda la historia de la civilización. Porque es una revolución que afecta y busca la libertad para el 51% de la humanidad. 51%, no somos ni siquiera la mitad, somos un poquito más. Entonces, hay que inventarnos una ética. Pero como primer principio de esa revolución de nosotras las mujeres, yo diría que hay que tener tolerancia para todas las mujeres y para todos los feminismos. Esto a partir, ahí viene la raíz de mi berrinche inicial, ¿no? De que si yo no pienso como ellas, yo no soy feminista. Y si ellas no piensan como yo, ellas no son feministas.
Y si hay mujeres que no quieren ser feministas, ellas son el demonio o unas atrasadas. Como primer principio es que reconozcamos que todas las mujeres tenemos derecho a pensar y a tener nuestra opinión. Y de ahí siguen muchos más. No sé, a ti qué te preocuparía o cuáles se te ocurrirían como principios feministas. Pero el libro es una invitación a todas las lectoras y a todos los lectores, que ojalá fueran también muchos, a que piensen sobre este punto. ¿Qué es una conducta ética en medio de una revolución? Y desde nuestra condición de mujeres. ¡Wow! Es verdad. Lo que tú dices nos mueve, ¿no? Nos alerta. Y solo como un dato con respecto a lo que hablabas hace un momento de cuando la mujer tuvo o pudo votar. En el Ecuador, Matilde Hidalgo de Procel, una médica ecuatoriana, el 10 de mayo de 1924 ejerció por primera vez su voto, su ejercicio, su derecho al voto. Ah, pero no digas. Sí. ¿Y luego se canceló? No. Desde ese instante ya la Constitución incorporó el derecho al voto a la mujer. Pero imagínate tú, fue el 10 de mayo de 1924 y ella se presentó en una mesa electoral en la ciudad de Machala y dijo, yo quiero votar y estoy aquí para votar y para yo también tomar una decisión frente a mi realidad y a mi país. Entonces, desde ese momento, y ella también luchó muchísimo para ser aceptada en una universidad, porque en esa época era prohibido que la mujer estudie, que la mujer se prepare. Pero me parece extraordinario y una gloria del Ecuador, porque en México es en 1954 y en Colombia 57 o al revés, y en la mayoría de los países de América Latina es en los años 50 que se da el voto, o en el 48 por Evita Perón, en fin, pues extraordinario. Me parece extraordinario. En Colombia se dio el voto a la provincia de Vélez en 1800 y tantos y enseguida la Suprema Corte dijo, ¿qué es eso? ¿No? Y lo quitó. Y no volvió a tener la mujer derecho a votar hasta mediados del siglo pasado. Increíble, increíble. Quería nada más decir, porque me imagino que hay, o habrá, o espero que haya preguntas. Sí. Pero contar nada más la última parte del libro, porque en realidad es la razón por la cual me pareció, pues, no sé si importante o necesario, pero la intención de mi libro fue hacer un libro para mujeres latinoamericanas. Hay mucho escrito sobre feminismo, pero yo quería hacer algo sobre las mujeres latinoamericanas y sobre específicamente las mujeres a las que yo le he dedicado la vida reporteando. Todos mis reportajes han sido principalmente, yo diría, sobre mujeres, aunque nunca me lo propuse ni fue consciente, y fue sobre cierto tipo de mujer que es la luchadora social, que no lucha ni siquiera por ella misma, sino lucha por el país o por los desaparecidos o por el medio ambiente. Entonces, nada más les quiero mostrar, hay una sección que es 3 retratos de 3 personajes mujeres que para mí son una especie de bandera. Y termino con un homenaje, digamos, fotográfico, que los fotógrafos tan amablemente donaron sus fotos. Estas son mujeres en Nicaragua, cuando la lucha de los estudiantes hace 4 años, me parece. Estas son las mujeres de Ciudad Juárez que buscan a sus hijas desaparecidas. Hay hombres y mujeres ahí en ese grupo. Estas son las mujeres que mantienen viva la memoria de la gran luchadora social brasileña, carioca, negra, Marielle Franco, que murió asesinada por personas, supone todo el mundo, allegadas al gobierno actual. Estas son las mujeres zapatistas del sur de México.
Estas son las mujeres colombianas de un grupo de teatro de protesta. Hay un grupo de mujeres peruanas que luchan por el desayuno para los hijos, el desayuno escolar que se llama, que ellas me decían, cuando no salimos a la calle a protestar, no nos mandan los desayunos, por eso salimos a protestar. Y por último, este es el carnaval de Río de Janeiro de hace 3 años, en que la Escuela de Samba de Mangueira nombró a Marielle Franco como una de sus figuras de carnaval. Y ahí ven que llevan banderas con su imagen. Hay hombres y mujeres que están cantando y desfilando y zambando en honor a Marielle Franco. Eso sería pues aproximación del libro. Esas imágenes de tu libro realmente nos ponen al frente la lucha que cotidianamente debemos asumir las mujeres. Tenemos una pregunta de Luis Fernando Fonseca y dice lo siguiente. Es muy importante que en el libro está la posición de la autora sobre los escraches frente a las distintas impunidades de América Latina. ¿Qué hacer si estas formas de denuncia pública empiezan a tener más credibilidad o generar más reacciones en el periodismo? Algo que puede pasar con los grandes medios, los llamados tradicionales. Esta es la pregunta de Luis Fernando Fonseca para ti, Alma. Sí, preguntaría nada más qué significa en Ecuador scratches. Híjole, no sabría decirte. Sí, Scratches. perdón Luis Fernando, pero yo creo que ese es un término ecuatoriano. Entonces, si me puedes aclarar rápidamente qué quiere decir ese término para poderte contestar. Estoy viendo si aparece. Y pasamos a otra pregunta mientras tanto. Sí, hasta que él nos responda. Camila Enríquez dice, Alma, ¿está en contra o a favor del aborto? Yo estoy, 2 cosas. Personalmente estoy a favor de que cada mujer tenga derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Las mujeres que están en contra, ellas, de abortar, me parece una posición muy respetable. Las mujeres que están a favor de abortar, me parece una posición muy respetable. Yo entiendo que es un tema que provoca, ahí sí, grandes conflictos éticos y morales y que hay que tomar muy en cuenta. Lo que me parece absurdo, intolerable, insoportable, es que esa decisión sobre los cuerpos nuestros lo tomen una bola de hombres viejos, blancos, que no se embarazan. El día que se embaracen los hombres, yo voy a estar muy feliz de que ellos también opinen sobre el aborto. Una precisión de José Julio Cisneros. En la Constitución de 1929, en el Ecuador se garantiza el voto de la mujer. Así es que esto nada más como una precisión. Me parece fantástico. Elian Toala dice, felicidades Alma, qué frescura al hablar de este tema, a veces conflictivo. Te he escuchado con atención cada expresión y sin considerarme feminista ni lo contrario. Te aplaudo desde Tosagua, Manabí, Ecuador, humildemente Karina Toala. Ay, pues qué amable. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar y por tener paciencia con los retrasos que tuvimos. Qué pena, pero muchas gracias por estar aquí. Bueno, Luis Fernando Fonseca ya nos cuenta qué significa o de dónde viene la palabra escrache. El escrache como manifestación y denuncia pública, entiendo que el origen del término es argentino y proviene de la dictadura. Ajá, o sea que te refieres, supongo yo, a la censura de las mujeres de ciertos hombres, o sea, al Me Too. Es una pregunta con referencia al Me Too, porque es un tema que yo tengo en el libro, el Me Too, y qué pienso yo del Me Too y los peligros, digamos, del Me Too. Si me contestas eso más, después sí yo te contesto, y si hay otra pregunta pasamos a otra pregunta, si es que hay. Sí, a ver, no creo que hay otra pregunta.
Sí, es una censura. Lo que preguntaba anteriormente, y te recuerdo, Alma, dice, es muy importante que en el libro está la posición de la autora sobre la censura frente a las distintas impunidades de América Latina. ¿Qué hacer si estas formas de denuncia pública empiezan a tener más credibilidad o generar más reacciones en el periodismo? Ya, eh, la censura, me imagino yo en este contexto, la censura al acoso sexual, al manoseo sexual, etcétera. Y a lo que se llama en otras partes también el cancel culture, la cultura de cancelar o quizás escrachar a las cosas con las que no estamos de acuerdo. Y si tuvo la amabilidad de leer mi libro, entonces supongo que se refiere al momento en el que yo hablo del Me Too. Entonces lo contestaré así. El Me Too es un movimiento que a mí me parece que ha sido muy necesario, muy liberador, que ha permitido que muchas mujeres, y de rebote a mí, por lo que decía yo al principio, muchas mujeres dejen de sentir que al ser violadas, manoseadas, insultadas, ofendidas, sientan que la culpa es de ellas. Que me puse el vestido muy apretado, que me tomé unas copas de más y por eso me violaron. No, no te violaron porque te tomaste unas copas de más. Te violaste porque tuviste a un violador. Porque no es no. Entonces, el Me Too realmente sacó a la luz ese universo vastísimo de mujeres que han sufrido el acoso o la violación o la violencia por el hecho de ser mujeres. ¿Cuál es mi problema con Me Too? Decía yo. Mi problema con el Me Too es que es un fenómeno que no se hubiera podido dar sin Internet y sin las redes sociales, pero mi problema es con las redes sociales, porque las redes sociales son un vehículo que no tiene control, que no tiene parámetros, en la cual se pueden difundir mentiras igual que verdades, y que si acaso denunciaron a alguien que no tenía ninguna culpa, pues desde el punto de vista de la historia y del tiempo, pues yo no tengo problema, pobrecito, lástima. ¿A cuántas mujeres las han violado sin que nadie se compadezca de ellas? Pero desde el punto de vista de esta ética que yo quisiera fomentar, la ética feminista, yo digo, no. El problema es que Me Too sustituye al Estado, porque el Estado no cumple con su papel de defender a la mujer. Lo que corresponde es que el Estado defienda a la mujer, que acepte denuncias de violación y de manoseo y decida cuáles son los castigos apropiados. En Me Too no hay castigo apropiado, no hay un final del castigo que es esta especie de denuncia y vergüenza, ¿no? Un hombre que se le ha acusado de hacer cosas vergonzosas, que a lo mejor son ciertas o un poquito menos ciertas, a lo mejor tendría que pagar 1 año de cárcel, o 10 años de cárcel, o 30 años de cárcel. Pero en Me Too no hay diferencias entre 10 o 30 o 1 año. En Me Too te denunciaron y te quedaste denunciado para toda la vida. No hay una norma jurídica, digamos. Entonces, ese es mi problema con Me Too. No que exista, me parece maravilloso y ojalá ya haya en todos los países del mundo, sino en que hay que pensar en cómo se decide qué tanto castigo se merece. Plácido Domingo, por manosear mujeres y haberle regalado arte al mundo y haberse ido a México durante el temblor a sacar escombros junto al lado de los demás. ¿Y qué castigo se merece un cabrón violador? Y violador sistemático, además. Tiene que haber una diferencia entre Plácido Domingo y el violador sistemático. No sé si eso contesta. Y si los medios establecidos empiezan a recoger esas denuncias, no creo que eso vaya a suceder. Me parece que no va a suceder.
en parte por el pleito que tienen los medios establecidos con las redes sociales, me parece. Tú me dirás si no es así. Alma, para terminar, tenemos apenas unos 2 o 3 minutitos más. ¿Cómo abordar el tema de la violencia con las niñas? Sabemos que existen niñas violadas, abusadas, incluso por el padre, muchas veces por el tío, por el novio de la mamá, embarazos de niñas, embarazos no deseados de niñas que han sido violadas por su padre y han tenido que vivir con ese peso enorme. ¿Cómo abordar con ellas este tema tan álgido y tan complejo? Y tan común, tan común. Y la mayoría de los abusos sexuales horribles de las niñas ocurren dentro de la familia, que es lo peor. Hay muchas respuestas, pero hay una concreta que puedo decir rapidísimamente. El proceso de esta revolución feminista tiene que llegar a la educación. Y esa educación tiene que llegar a la familia. Porque lo que a mí me parece más trágico de esto, y conozco a muchas mujeres, por ejemplo, que se metieron a la guerrilla porque en su casa las violaban. Y la mamá no decía nada. Uh-huh. La mamá decía, a mí me hicieron lo mismo, que fue lo que le dijo la mamá a una muchachita que conozco. A mí me hicieron lo mismo. Porque la mamá tiene miedo o porque la mamá prefiere guardar al hombre, porque las mujeres sienten que sin hombre no son nadie. Entonces, ese problema de las niñas, que es el más doloroso de todos, tiene que empezar por un fortalecimiento del papel de la mujer en su casa y por educar a los hombres. Y eso viene desde el kinder y desde la propia mamá, que le da más de comer al niño que a la niña, o que le sirve primero al marido y luego se queda ella en la cocina. O sea, la manera en que instruimos a las mujeres para que sean obedientes, hay que educar a las niñas para que no sean obedientes. Y hay que educar a los niños para que aprendan los derechos humanos que empiezan en su propia casa. Y luego hay que intervenir en las familias para que las niñas tengan la protección legal que necesitan. Hay que reformar el sistema educativo y el sistema judicial. Alma, el tiempo se nos vino encima. Quiero agradecerte inmensamente por haber compartido esta tarde tu palabra, tu arte, tu voz. Gracias. Y me quedo con una frase tuya que realmente hay que repetirla. El feminismo reconstruye el mundo y hay que tener ética feminista. Y si hablamos de feminismo, estamos hablando de una revolución. Gracias por haber aceptado estar en Quito, Alma, y te vamos a seguir leyendo. Gracias por la invitación y muchísimas gracias a ti por haber entrado en este diálogo. De veras ha sido un placer. Un placer. Y muchas gracias a todos los que nos ven. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos la actividad Conferencia Magistral. ¿Será que soy feminista? Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, el conversatorio La Nación Ecuatoriana, un proyecto posible. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.